Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Esta intención denunciada por el propio presidente de la República, que había atrás de su salida del poder, empezar a perseguir a la fiscal general y facilitar el retorno de Rafael Correa. Ayer también un comunicado de la Fiscalía denunció esta persecución. ¿Qué sabe y qué opina usted de esto? A ver, está claro que detrás del intento de destitución del presidente de la República estaba mayoritariamente la intención del correísmo de imponer su agenda política. En eso estamos claros. Es decir, no es que le iban a votar porque la salud pública está en mal estado o por los niveles de inseguridad ciudadana. No. Había y hay un programa, una agenda que tiene como punto principal, si no el único, licuar la responsabilidad penal del líder prófugo del correísmo. Esto se lo trató de imponer desde el primer día, de hecho, desde antes de que se posesione Lasso. O sea, recordemos que previo a la posesión de Lasso hubo un intento de acuerdo con el gobierno por parte del correísmo que partía de la conformación de una pseudo comisión encargada de analizar y revisar lo actuado por la fiscal general y los jueces que condenaron a Correa. Es decir, mientras en todos los países se hacen comisiones de la verdad para evitar la impunidad, acá se quería hacer una pseudo comisión de la verdad para garantizar la impunidad. Eso de entrada. Y claro, dentro del objetivo de licuar la responsabilidad penal de Rafael Correa, obviamente han enfocado sus esfuerzos en el Consejo de Participación Ciudadana con miras a poder, por un lado, salir de la fiscal, poder tomarse y cooptar el Consejo de la Judicatura y de esa manera garantizar un recurso de revisión en sede de Corte Nacional que tire abajo todas las sentencias del caso Sobornos que ya se encuentran ejecutoriadas. Vale señalar que no han acudido al sistema interamericano de derechos humanos, que habría sido lo lógico. No he ido a la Comisión Interamericana ni a la Corte Interamericana para impugnar estas decisiones, que habría sido lo normal. No, o sea, ellos saben perfectamente que en derecho la pierden. Pero si es que pueden cooptar el Consejo de la Judicatura y pueden garantizar 3 jueces corruptos que puedan tienen una posibilidad de hacer abajo todo el caso Soborno, la bala a la cual se la juegan todas sus apuestas. Por supuesto, hay una piedra en el zapato de por medio que es la señora fiscal general. Y para esto, pues, en lo desaforados, porque además, ojo, están cometiendo una serie de errores que yo prefiero, además, no analizarlos, pero están cometiendo una serie de errores a través del Consejo de Participación Ciudadana. Porque, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, ¿hacia dónde van? Van hacia tratar de revisar el proceso de selección de la fiscal general. Y por esa vía, tratar, como Consejo de Participación Ciudadana, de tomar una decisión de dejar sin efecto la designación de la fiscal general. Sobre esto, recordemos, ya hubo un intento en cuanto a la Corte Constitucional de hacerlo por parte del Consejo de Participación presidido por el cura Tuárez. No les fue muy bien. Ahora quieren hacer exactamente lo mismo. Bueno. A ver, esto además se empieza a conocer ayer. Coincidencia con que se disolvió la Asamblea Nacional, porque la vía
inicial, aparentemente, según denuncian, iba a ser el juicio político. Una vez destituido Lazo, el juicio político a la fiscal, y denunciaba a Fernando Villavicencio, que ya tenían hasta asambleísta interpelante, mujer. Claro, por supuesto. Es decir, hay toda una agenda, una bitácora de vuelo, por decirlo así, dirigida a la consecución de esos fines. Es decir, necesitan un ejecutivo afín, Lazo, con todos los errores y todos los defectos que puede haber cometido, no lo es. Y por supuesto necesitan una fiscalía general obsecuente que les haga los deberes que ellos requieren, que básicamente es no oponerse al recurso de revisión y permitir de esa manera que los jueces, porque además aparentemente ya tienen visto incluso cuáles son los jueces de la denuncia que vi de Villavicencio. Entonces, ya tienen ubicado exactamente qué es lo que quieren hacer y para esto necesitan un consejo de la judicatura propio, que hoy por hoy, al parecer, el presidente Wilman Terán, Muñoz y Barreno, que son tres de los cinco, les garantizarían esta cooptación se produzca. Y por otro lado, tienen un Consejo de Participación Ciudadana en donde claramente tienen la capacidad de decisión y han decidido actuar a través de ese Consejo de Participación Ciudadana y tomar una decisión que vaya en la mira de tirarse abajo la fiscal general. Claro, obviamente la idea es, si le pudimos votar al presidente de la República vía juicio político, pues a la fiscal mucho más fácil, ¿no? Entonces, claro, la fiscal no tiene los medios políticos de reacción ni de negociación que tiene el presidente de la República. Entonces, si a un presidente de la República se le podía votar con 92 votos, pues a la fiscal era sencillísimo. Claro, la parte con la que no contaron es que el presidente los mande a todos a la casa y que no lo puedan hacer. Claro, en ese orden de ideas, como ya se quedaron sin una mayoría calificada en la Asamblea, entonces, pues el espacio que les queda es el del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que al parecer está dispuesta a cometer los mismos errores que cometió el cura Tuárez, la señora de Sintonio y otros más. En todo caso, como decía Napoleón, si ves a tu enemigo equivocarse, pues no lo interrumpas, ¿no? Entonces, así que sigan nomás, que a mí me parece interesante ver qué es lo que va a hacer el Consejo de Participación y me parece pues muy claro además la forma en que la institucionalidad tendrá que reaccionar. Son las 8:37, estamos conversando con Ramiro García, abogado penalista. Ramiro, buenos días. Y sobre este mismo tema, Ahora, justamente Vero. Lazo aseguraba en una entrevista para CNN que frenó un plan macabro, lo decía él, para tomarse las instituciones a través de la Asamblea Nacional y viabilizar el retorno de Correa. Con esto podríamos pensar que sí había un plan, al menos, no sé si macabro, pero un plan. Sí, por Macabro. supuesto. A ver, el plan existe y existió desde el día uno. Es decir, el correísmo está dispuesto a lo que sea, con tal de garantizar el regreso de su líder prófugo. Es decir, es una estrategia remozada del roldosismo de los 90, ¿no? Es decir, el único punto de agenda o el principal punto de agenda del roldosismo durante los 90, de los 2000 era déjenlo volver. Acá estamos exactamente en lo mismo. Es decir, déjenlo volver, ¿por qué vía? Por la vía que sea. Se nos ha ocurrido una comisión de la verdad, ahora se nos ocurre echarle al presidente, y ya que no quiere hacer la comisión de la verdad, bueno, vamos a ver si es que podemos echarle abajo a la fiscal general. Ya no podemos echarle abajo a la fiscal general porque nos quedamos sin asamblea. Bueno, pues tenemos el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, van quemando cartuchos, pero siempre con la mira de licuar la responsabilidad penal de Rafael Correa. Y claro, dentro de esa lógica, pues es obvio que su estrategia política ha sido desde el día uno tirarle palos a las ruedas del gobierno que venga, con tal de alinearle a su objetivo y obviamente, pues dejar dentro de esa agenda, pues dejar al país totalmente de lado, ¿no? Es decir, un poco esa estrategia de acoso y derribo
va- vamos a orillar al gobierno. Claro, en este caso han logrado, y lo festejan como triunfo, han logrado que el gobierno disuelva la asamblea y que llame a elecciones. ¿Por qué? Porque, claro, dentro de esto, de este objetivo, pues de este llamar a elecciones les da otra posibilidad y bueno, si seguimos intentando, si hay algo que hay que reconocer al correísmo, es que son perseverantes y están ahí, ahí, ahí. Y claro, además, bajo la estrategia de quemémoslo todo y destruyámoslo todo, que ya lo arreglaremos cuando seamos un gobierno nuevamente. Pero necesitamos volver y necesitamos que esté Correa acá en el país, y que eso nos va a dar una mayor presencia política y que eso nos va a permitir pues asumir nuevamente la presidencia pero además ya Correa ha señalado que no es suficiente la presidencia de la República, que es necesario pues, poderes totales. Entonces, si es que ellos llegan al gobierno, no solamente que van a ejercer todas las acciones dirigidas a licuar la responsabilidad de Correa, sino vamos a una asamblea constituyente en donde otra vez pues vamos a garantizar un 100% de cooptación de la justicia y de los órganos de control. Esa es la estrategia del correísmo. Y luego, una estrategia, por supuesto, antidemocrática y autoritaria, pero por lo menos son sinceros. Es decir, eh, porque uno de los problemas o virtudes que tiene Correa es que no puede controlar la boca ni la cabeza. Entonces, siempre dice, no solamente que dice lo que piensa, sino que dice todas aquellas cosas que son nocivas para el país y que las piensa hacer. Recordemos lo que pasó en las elecciones presidenciales, ¿no? Cuando su candidato le había sacado 12 puntos al lazo de diferencia entre primera y segunda vuelta, salió en un video enumerando los gremios y personas aquellas que iban a poner en primer puesto de su lista de venganza. Y, y uno dice, bueno, pero ¿a quién se le ocurre una estupidez de esas? Bueno, a él. Así que ahora, pues ya nos han anunciado, está clarito lo que quieren hacer, y ya ahora dependerá de la institucionalidad de ver cómo reacciona y si lo permite o no. Bueno, solo para terminar, que le cambio el tema y el comentario es de lo que pasó anoche. La Corte Constitucional declaró inadmitidas estas acciones presentadas contra el decreto 741. Con esto queda en firme la disolución de la Asamblea y el adelanto de elecciones. Muchos dicen, doctor, y muchos críticos, como usted, de lo que ha pasado con esta admisión de la Corte para el juicio político a Lazo, que la Corte, de alguna manera, era lo que tenía que hacer. No podía hacer lo contrario. Sí, a mí me parece que la admisión del juicio político pues fue eh, incómoda, por decirlo de alguna manera, pero adecuada. Yo creo que a la clase política llega un punto en que la Corte Constitucional no puede convertirse en, digamos, el inspector de escuela ni en la eh, institutriz de la democracia ecuatoriana. Tiene que la clase política resolver sus conflictos bajo las formas en las que la Constitución establece. Y claro, fue tan legítimo el juicio político como legítimo es la muerte cruzada. Ajá. Entonces, ahora, claro, lo gracioso era que quienes decían que no había que probar nada y que ni siquiera había que probar el peculado para enjuiciar políticamente y para destituir al presidente, pues ayer se presentaron ante la Corte Constitucional diciendo que no se había aprobado suficientemente las causales de la disolución de la Asamblea. Bueno, incoherencias de nuestra clase política, a la que además no le podemos pedir mucho porque no da para más tampoco. Pero Ahora, en todo caso, igual la Corte Constitucional pues ha sido muy clara y rechazó las 6 demandas al hilo y les dejó en claro además de que ni ella ni ningún juez inferior, porque si no, claro, lo siguiente era acción de protección en Manglar Alto, en Quevedo, eso le iba a en decir, Balsas, ya, eso ha quedado blindado. La pregunta era esta, la repregunta era esta. Y si alguien va a Manglar Alto, a algún cantón pequeño donde seguramente algún juez no faltará que acoja, ¿está blindado esto? Totalmente. La Corte Constitucional justamente dejó en claro que ni ella ni ningún órgano jurisdiccional inferior tiene la potestad de revertir ni revisar la mal denominada muerte cruzada que realmente es la destitución de la Asamblea.
la disolución, mejor dicho, para usar el término adecuado, de la Asamblea. Así que, no, no solamente que dejó en claro que no tiene potestad, sino que ningún órgano jurisdiccional tiene potestad. Y por supuesto esto incluye al juez de Balsas, ¿no?